Oficina del señor Podium. Bueno, no soy el señor Podium, soy Yoko Ono, pero bueno, ya ha vuelto usted, ¿no? Sí, he vuelto, sí. Vamos, Ya, no ya. me he ido tampoco, pero... Tampoco le sigo mucho, o sea que me da igual, ¿eh? Ya. Aquí es cuando tengo que decir lo de, uy, qué programa más corto, qué largo, todo. Es eso, ¿no? Es esa parte. Pues lo que le apetezca, no sé. Si es que no me apetece nada ahora mismo, ¿eh? Pues no sé. Sabe que tengo secuestrado al señor Podium, ¿no? Sí, algo me dijo la otra vez, sí. No va a hacer nada al respecto. Si es que le estoy viendo ahí sentado. Pues también, es verdad. Espera, que voy a probar una cosa. Cuchifru. Oye, que viene, ¿eh? Crispy Harrell. Está quedando largo, ¿eh? Meted mi cuña de mirando al espacio, venga. Podéis quitar la música ya, ¿eh? ¿No será usted la Yoko Ono de ese serial maravilloso que emiten en Si Amanece Nos Vamos? Y se puede encontrar en todas las plataformas disponibles si ponéis Descampado Amanece. ¿No será eso? 2 temporadas, 24 episodios. Que son capítulos de 6 minutos así con mucho humor, con muchas locuras. Y además es que salgo yo, no se puede pedir nada más. De un conquense que tiene una misión espacial. Vamos, te partes el ojete. Me siento muy sucio haciendo esto, de verdad. Pues yo no, porque como no tengo principios, pues no me siento sucia ni nada. Bueno, ya está. Era una cuña que queríamos meter. Que lo escuchéis, que está muy bien, que es así todo muy loco. Si ponéis Descampado Amanece en vuestro... donde escuchéis las cosas, la plataforma que escuchéis las cosas, ahí lo tenéis, ¿vale? Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Barbie Lampiño. Bienvenidos al Descampado. Sí, estamos de vuelta. Espero que el comienzo de año te esté yendo lo mejor posible. Yo estoy un poco liado con todo, como siempre, a punto de tomar decisiones importantes, ¿por qué no decirlo? Pero encantado de poder contarte cosillas. ¡Estupendo! Voy con un dato. Hemos cumplido ya 7 años y casi 200 episodios llenos de historias de todo tipo. El tiempo pasa muy rápido. Hace 84 años. Pero aquí sigo teniendo las mismas ganas de divertir, de divulgar y de descubrir cosas junto a vosotros, junto a ti. ¡Y uno andas! Bueno, y uno andas también. Y antes de empezar con este episodio, que ya habéis visto su título y el nombre del amigo que me acompaña hoy, tengo varios anuncios. No, ese tipo de anuncios no. Ah, perdón. El primero de ellos es un cambio en la asiduidad con la que van a salir los programas a partir de ahora. Vamos a regresar a una periodicidad de 3 semanas con visos de poder hacerlo cada 2 en un futuro muy próximo. Está loco. Es posible. Esto conlleva varias cosas a priori. Que la duración de los episodios se va a reducir, no esperéis capítulos de 3 horas y media porque no es viable, pero aunque la duración se reduzca, el contenido va a ser el mismo. Simplemente la manera de difundirlo va a cambiar. Entiendo que esto habrá gente a la que le guste, gente a la que no y gente a la que le da igual. A mí no me importa lo que... no me importa. Lo importante, la calidad y todo lo que implica un programa del Descampado no va a variar un ápice. Aquí tenemos un estilo, una forma de trabajar y nos vamos a mantener ahí, así que no os preocupéis. Más cosas. Estamos haciendo directos en Twitch 3 días a la semana, de momento martes, jueves y domingo, normalmente a las 6 de la tarde. Son directos en los que hablamos con diferentes colaboradores, hay invitados y sobre todo la parte que más me gusta, podemos conversar en tiempo real con todos vosotros. Se está creando una comunidad muy chula, yo lo estoy disfrutando sobremanera, así que estás invitado o invitada a pasarte por allí. Y esto me lleva a la segunda cuestión. Es posible que estos directos los suba a una plataforma tipo iVoox, al canal paralelo del Descampado, seguramente, que se llama El Descampado Directos, un nombre curradísimo, un derroche de originalidad. Así que si no estáis suscritos a ese canal, ya sabéis lo que tenéis que hacer, por si acaso, por si os interesa. También estamos haciendo shows en directo, así que os recomiendo que nos sigáis en redes para enteraros de todo. Ya está. Si nos queréis, llamadnos. Realizados estos anuncios, basta ya de facundia y vamos por fin con el contenido de hoy. Un contenido que estaba previsto hace un año, pero que dada la situación internacional decidimos que igual no era el mejor momento para sacarlo. Hoy extraemos el inicio de una larga saga que nos va a llevar varias entregas. ¿Cuántas entregas van a ser? No lo sé, no voy a decirlo, porque siempre me equivoco en esto. No quiero jugar más. Pero sea como sea, iniciamos hoy esta nueva saga sobre drogas en la guerra. Es un tema complejo en el que vamos a tener que atravesar las arenas del tiempo para contar ignominias varias, pero que estoy seguro va a ser muy revelador para todos vosotros, al igual que lo ha sido y está siendo para nosotros. Y antes de continuar con este exordio, voy a saludar al que va a ser mi acompañante en este tremendo viaje, que además
me está mirando desde la lejanía con ojos vigorosos. Iván Martín, director del podcast Roma Eterna, a la par que amigo. ¿Cómo estás? Muy bien, Sergio. Encantado de estar aquí. ¿Has dicho 7 años ya? 7 años, Iván. Madre mía. Estoy ahora mismo en shock, porque somos muy viejos entonces. Sí. ¿Cuándo entraste tú? ¿En el 2017. En 2017. Era una calurosa tarde de verano. Pensaba que ibas a decir, era una tarde de abril en los coches de choque. Era una calurosa tarde de verano en la cual nos propusimos grabar un especial dedicado a Assassin's Creed, en el cual, no sé por qué, los apuntes los hice en un Excel, cosa que ya es meme para el descampado. Y en el que también casi me desmayo en la grabación, sí, porque hacía mucho calor. Un clásico. Y ya estamos en 2023. Ha llovido un montón de aventuras, un montón de programas, sí, sagas, como la que empezamos hoy, que ya me gusta porque no te has lanzado, no te la has jugado. No, ya no me la juego. Hoy no, ya no. Después de los vikingos yo ya no me la juego. Porque aún la gente nos sigue diciendo, dices que son 2, y luego hace 3, y luego 4, y luego 5. Claro. Pues toma, ahora no voy a decir nada. Varias cosas a tener en cuenta sobre esta nueva saga. No van a ser programas sobre drogas, es decir, no vamos a tratar su composición, su historia. Por supuesto, vamos a contar cosas de cada una, pero ni Iván ni yo somos expertos en la materia. Y usuarios de ellas. Y usuarios tampoco. Hemos leído, nos hemos preparado lo mejor posible, pero insisto, no esperéis aquí un examen pormenorizado de las drogas, porque si queréis algo así, tenéis el magnífico libro de Antonio Escotado, Historia General de las Drogas, donde vais a encontrar toda esa clase de información. Vuelvo a decirlo, pero por si acaso, en algunos momentos vamos a mencionar las reacciones que ocasiona el uso de estupefacientes en un contexto de conflicto armado, y algunas de esas reacciones son positivas para ese tipo de contexto. Es decir, para matar a gente o para tener a tu ejército que pueda soportar cualquier tipo de inclemencia. Esto no implica que estemos haciendo una apología, ni mucho menos. Eso es muy importante. Sí. Porque quizá a veces podemos hacer comentarios, incluso en algún tono jocoso en algún momento, porque hay situaciones cómicas, sí, porque la comedia siempre se abre paso, pero estamos narrando una realidad durísima. Estamos hablando del uso de sustancias para mejorar el rendimiento de soldados, cosa que es algo terrible, porque se condiciona el comportamiento humano con eso. Y también veremos que hay consecuencias, porque el uso de este tipo de sustancias tiene consecuencias y a veces nefastas. Si algo vamos a remarcar durante estos 600 episodios es que el consumo y abuso de drogas, sea alcohol, sea cocaína, lo que sea, siempre tiene una repercusión en cuerpo y mente. Siempre. Sí. Siempre. Porque sí que te puede dar un subidón determinadas sustancias, pero después te dejan el vacío. El vacío de haber cometido, en el caso de guerras más modernas, actos completamente atroces bajo los efectos de esas sustancias que te ayudaban a olvidar esa situación, pero cuando ya no está el efecto, se queda el drama. Y es el drama de la guerra. Porque si algo me gusta de hacer esta saga de 875 programas que vamos a hacer, es que vamos a hablar de la guerra desde un punto de vista diferente. Desde un punto de vista que no se suele tocar cuando hablamos de historia, porque los podcasts, programas de historia, siempre narramos la guerra de un modo épico, pero no desde un modo real. Y la guerra es mearse encima. La guerra es tener miedo. La guerra es estar con un compañero a tu lado que ha estado en situaciones muy chungas, verlo de repente reventar. Creo que estamos muy acostumbrados, y es normal también, hablar de batallas, cuando por ejemplo hicimos los capítulos sobre los vikingos, os hablamos de Hastings, os hablamos de Stamford Bridge, y sí, aquellas batallas gozan de una épica muy potente, pero nosotros queremos narraros lo que supone estar en un campo de batalla. No solo el día de la batalla, sino todo lo que concierne a tus vivencias diarias, caminar cientos de kilómetros en malas condiciones, es decir, todas las cuitas y todos los hechos execrables que componen asistir o tu presencia en una guerra. Porque a veces la historia se concentra demasiado en batallas épicas, en las grandes refriegas, pero nos apetece concentrarnos en los soldados. Son los que nos interesan. No solo cómo puede afectar una guerra al ser humano, sino cómo los grandes poderes se han aprovechado de sus ciudadanos para llevar adelante batallas absurdas. Porque en el fondo, aunque nos envolvamos en banderas y creemos que somos mejores que los demás por haber nacido en un sitio en concreto de manera totalmente aleatoria, sí, en el fondo no somos más que esas figuritas del Risk que jugamos en un tablero. Sí. Para la gente que tiene el poder, a lo largo de la historia, la gente de a pie, porque nosotros, nuestros antepasados seguramente serían también carne de cañón, seríamos piezas del Risk para sacrificar y para llevar a la batalla.
Con respecto a la bibliografía, no podemos dejar de recomendar Las drogas en la guerra, de Lucas Kamienski, que está publicado por Crítica. Va a ser nuestra base, pero por supuesto hemos tirado de más documentos y libros, sin ir más lejos el de Escotado, que he mencionado antes, así que al final, tirando de un lado y de otro, pues hemos conformado este descampado tan especial que nos va a llevar durante tanto tiempo. Sí, y como tú decías, es un descampado que hemos aplazado por la coyuntura internacional, y creemos que ahora es el momento de hablar de ello de una manera reposada, sosegada, pero profunda, y con un poquito de comedia para intentar quitarle hierro también al asunto. El tema del humor, ¿vale? Vamos a hacer bromas, en ningún momento nos vamos a reír del sufrimiento de nadie, no nos vamos a reír de lo que suponía ir a una batalla, pero esto, sabéis que nuestro tono es el que es, y es el que vamos a utilizar. Vamos a hablar de cosas muy jodidas, y a veces la forma de poder canalizar todo ese dolor que nos provoca, pues algunos de los relatos que os vamos a narrar, pues nos saldrá seguramente alguna broma o algo, pero como digo, siempre desde el respeto y usando el tono que utilizamos siempre, después de casi 200 programas. Casi 200 programas. Y además, tanto Sergio como yo no somos consumidores de drogas, pero yo personalmente, en mi entorno familiar, sí que he vivido de cerca el tema de las drogas, tanto como familiar, militar, como gente que vivió en los 80. Recordemos que los 80 en España, a nivel de drogas, fueron durísimos. Y vamos a hablar de algunas drogas que estaban en los 80, pero que vienen de muy atrás. Porque esto no es nuevo. Iván, yo te estoy viendo a través de Skype y... Sí, aquí en mi casa calentito. Ya, pero... ¿Sabes que he hecho tortilla de patata, como a ti te gusta, Iván? ¿Cómo? La tengo recién hecha. Está calentita, Iván. Voy Sergio. ¡Ay! ¿La tortilla qué? Ahora te la pongo. Vale. Te digo lo de la tortilla y no has dudado un segundo. No hay nada que motive más para viajar que una tortilla. Ya te digo. Pero, joder, estamos aquí juntos. Ay. La primera vez que grabamos juntos. Y espero que no sea la última, Iván. Yo también lo espero. Se me cae hasta el micrófono. Yo también lo espero, porque esto es un hito. Sí. Desde 2017, desde ese programa de Assassin's Creed, no tengo el Excel. Sí. Porque he venido sin apuntes. O sea, yo vengo sin nada. Sí. Vengo a pelo. Yo te proveo, Iván. Provéeme, pero de tortilla primero. Pausa para comer tortilla. Bueno, vamos a empezar si quieres. Después de este sainete. Sí, después de este Astrakhan que nos acabamos de montar aquí los dos, vamos a empezar con... Que es verdad que estamos grabando juntos, que no es coña. Sí, que estamos aquí. Tócame la mano. Hola. Hola. Eso no es la mano. Vamos a hablar de drogas en la guerra, una temática dura, y estamos aquí diciendo el gilipollas, puede ser, sí. Pero esto es el descampado. Y si no te gusta, quítalo. Sí, si no te gusta... Y si no te gusta, te vas. Te pones otro. Claro. ¿Empezamos ya, Iván? Empezamos. Vamos a ello. Y hay que hacerlo desde el principio. ¿De dónde viene la palabra droga? Hemos hablado de la saga de los vikingos, sí. Y si te acuerdas de Eso aquel primer programa de los vikingos, haciendo también un poco un juego de espejos, que creo que en algunos momentos también vamos a hablar de los vikingos, lo primero de lo que hablamos fue de la etimología. Y aquí no está del todo claro. Polémica. Hay polémica, efectivamente. Porque según la Real Academia Española, droga proviene del árabe hatruka. Charlatanería. Concretamente del árabe andalusí o árabe hispánico, dialecto hablado en Al-Ándalus entre el siglo VIII y el siglo XV. No se ha encontrado escrita en grafía porque parece ser que era un vulgarismo, la gente lo decía en lenguaje hablado, pero no se ponía por escrito. Claro, era como decir cosas que hoy en día nos darían vergüenza, como vente a Micheli. Sí. Pero aparte de hatruka, el lenguaje muchas veces se transforma y nos da pistas sobre por dónde van los tiros. Y encontramos la palabra alatruc, que es literalmente bocazas, que llegó al español, posiblemente a través del catalán, como aladroc. Aladroc. Que significa boquerón. Boquerón. Yo he nacido en Barcelona y he descubierto, a la hora de hacer este programa, que aladroc era boquerón. ¿Por qué? Porque nunca he tenido la necesidad de decir boquerón en catalán. Porque no me gustan mucho los boquerones, posiblemente sea eso. En Murcia son aladroques. Aladroques. Aladroques, el aladroque es el boquerón. Ah. Y seguramente lo de bocazas viene por la boca del pez, por la boca de los boquerones que la tienen grande. Que es muy grande. Claro, por eso seguramente aladruc. Estáis flipando ahora mismo, estáis diciendo, pero si veníamos a escuchar cosas de drogas y nos estáis hablando de boquerones. Esto es así. Por eso dura 800 programas esta saga. Exactamente. Aladrocs son menudencias y el adroguer sería el tendero. Y en otro giro que nadie vio venir, también funciona como verbo y significa actuar sin pensar en el dialecto de Menorca. Es actuar sin pensar. Como yo, por ejemplo, comprándome el billete para venir aquí. Eso es. Tortilla droc. Pero hay otras fuentes que señalan que en realidad droga proviene de un término medieval de origen más bien dudoso. Joan Corominas nos da dos opciones.
que sea del holandés drogebate, que vendría a ser un barril seco de mercancía seca, que era donde se transportaban las plantas, las hierbas y especias que servían de medicinas. Ajá, pista. O podría ser del celta drug, acabado en GH, que significaría malo. En bretón sería droug, en galés sería y en irlandés sería drog. En galés, porque no tiene vocales. No O sea, tiene ¿qué es vocales. esto? ¿No sabes el meme este del pueblo, creo que precisamente galés, Sí, que es imposible de pronunciar? no se puede pronunciar. Ellos lo pronuncian porque lo saben. Bueno, Claro. esto derivó al inglés más moderno, y los ingleses empezaron a utilizar la palabra drug y los franceses drogue. Drog. Para referirse a los medicamentos, entre los que se incluían narcóticos o remedios. El droguero, el vendedor de menudencias, era aquel que vendía cosas de poca monta, porque las drogas o los fármacos de los antiguos al final no pasaban de ser hierbajos secos a los que se les tendría más bien poco respeto. Al menos teóricamente. ¿vale? Teóricamente. Sí. ¿Sabéis que esto de mostrar los significados de las palabras es una cosa que nos gusta? Porque creo que da un buen... Nos da pinceladas sobre de dónde vienen las palabras, cuál es su origen, y a veces nos ayuda a explicar por qué significan lo que significan. Cuando estábamos preparando esto, enlazamos algunos conceptos interesantes, porque nos dimos cuenta de que hay un punto de unión en los medicine shows Eso que es. comentamos en el especial de Buster Keaton. Claro, entonces es imaginarse a ese carromato llegando a un pueblo. ¡Ha llegado el droguero! ¡El droguero, señora! ¡Para que le crezca el pelo a su marido! Y vendiendo cosas. Charlatanería, como Claro. hemos dicho al principio, que se usaban para vender estos productos malos, Sí. como en el galés drogo, Sí. que era malo, pero también medicinas, que a veces, incluso a veces funcionaban. Pero a través de todos los espectáculos que envolvían los medicine shows. Si queréis saber más de medicine shows, creo que nos explayamos bastante en el primero de Buster Keaton. en el primero de Buster Keaton, y creo que yo también hablé de ellos en otro especial de cine mudos. Conté los diferentes tipos de espectáculos, el vodevil, burlesque, las diferencias que existían entre cada uno. Bueno, tenemos otro apunte más sobre esto de Sí. la etimología que nos llamó mucho la atención, porque en España creo que todos sabemos o todos tenemos claro lo que significa droga, aunque luego lo vamos a decir. Pero en México, los amigos mexicanos, que seguramente hay alguno escuchando, lo usan como sinónimo de deuda. O sea, ¿puede un mexicano decir me endrogué con un coche? Lo puede decir. De hecho, droguero es ser moroso. Moroso. Pues ahora que lo dices, esto me recuerda algo de lo que ya hablaremos dentro de un rato, Sí. cuando toquemos el tema de la antigüedad, porque droga y deuda está más relacionado con la antigua Roma de lo que nos pensamos, pero lo voy a dejar ahí para que la gente escuche el siguiente. Me parece bien. Eso es. Me parece estupendo. En un rato seguramente lo cuentes. Vale. Sea como sea, Sí. independientemente de los diferentes significados que vaya teniendo la palabra, está claro que desde su origen está asociado con significados negativos, con cosas no lícitas. Correcto. Por lo tanto, es hasta cierto punto natural, viendo su evolución a lo largo de la lingüística, a lo largo de la historia, que sea una palabra asociada a algo que sea tabú, a una sustancia prohibida, a una sustancia mala, maluta. De hecho, esa índole negativa, al final lo que hace es que hayan surgido una cantidad de eufemismos alrededor de las drogas que es imposible de asimilar, sobre todo porque se ha ido modificando a lo largo de los años. Y ahora podemos usar terminología que igual hace 40 años no la usaban, pero es posible que hace 40 años se refirieran, por ejemplo, a la cocaína o al opio, con algún tipo de eufemismo que todo el mundo entendiera, que no estuviera seguramente por escrito en ningún lado. Yo te puedo decir varios. O sea, podemos hablar Adelante. del perico, de la mandanga, del caballo. Tenemos diferentes para no usar esa palabra. No es lo mismo decir cocaína que el perico. Un nombre gracioso, un nombre bonito, un nombre que tiene marketing. O mármol. O mármol. ¿Qué dices tú, mármol? Obviamente nos movemos en un mundo pues que no es del todo legal Claro. y es normal utilizar ese tipo. Más que nada, las típicas palabras clave para que en un momento dado todo sea más seguro y no te pueda pillar a fuerzas de la ley. Pero antes de nada vamos a definir qué son las drogas. Estaríamos hablando de sustancias psicotrópicas, naturales o sintéticas que afectan al sistema nervioso central. En función de la alteración que provocan, pueden identificarse tres tipos. Que te pongan a tope, que son más conocidas como estimulantes, que lo que hacen es potenciar la actividad del sistema nervioso y producen excitación psíquica o física. Aquí tenemos, por ejemplo, anfetaminas, cocaína, pero también tenemos una de la que no se suele hablar abiertamente, que es la nicotina. Vaya, la nicotina. En segundo lugar tenemos los depresores o hipnóticos, aquellos que retardan la actividad del sistema nervioso y producen efectos relajantes, somníferos, euforizantes. Y ahí tenemos, por ejemplo, a la heroína,
a los barbitúricos, los opiáceos y otro que también, al igual que nos sucede con la nicotina, se suele dejar un poco al lado, pero que está bastante arraigado dentro de la sociedad y dentro de la cultura, que es el alcohol. El alcohol muy presente. Que además, haciendo un poco de spoiler, va a ser nuestro primer protagonista. Sí. El alcohol. Porque veremos que el alcohol está presente en toda la historia de la humanidad, de una forma u otra. Correcto. Y las del tercer tipo son las que te hacen flipar. Sí. Son los alucinógenos, que lo que hacen es perturbar la actividad del sistema nervioso y lo que provocan es la alteración de tu percepción de la realidad. Y estas sustancias son la atropina, el cannabis, la mescalina, el LSD, el MDMA, el éxtasis, Y la escopolamina. que tiene un nombre como si fuera un escalope. A mí me suena a insecto, También. con muchas patas. Tienes una escopolamina ahí, Exactamente. que no sé ni pronunciarlo. Escopolamina. Sí, sí. Estas serían las tres tipologías. Sí, estas son las tres que, a pesar de que haya miles de sustancias, Sí. se pueden estructurar en tres grandes grupos. Correcto, todo se engloba dentro de estimulantes, depresores o hipnóticos o alucinógenos. Iván, si echamos un ojo a lo que es la historia, a cómo nos hemos formulado como sociedad, como civilización, nos damos cuenta de que desde tiempos inveterados hay pruebas de que el ser humano conocía ciertas plantas que poseían ciertas propiedades psicoactivas incluso antes de la formación de las primeras civilizaciones. Siempre ha estado ahí porque pertenecía a la naturaleza, formaba parte de ella. Es que nos podríamos remontar desde la antigua Asiria hasta la actualidad. El ser humano ha consumido todo tipo de drogas, pero por motivos muy diferentes. Claro. No siempre por motivos de diversión. Por ejemplo, rituales, medicinales. Por distracción, hedonismo... Exacto. Y además que se podían conseguir de forma muy fácil. En la naturaleza. Claro. Te vas al campo y ahí los tienes. Menos, que esto es un dato que nos llamó mucho la atención, los inuit. Que leímos que, bueno, los inuit, por si no los conocéis, son pueblos indígenas que viven en las regiones del Ártico, rodeados de frío, nieve y de hielo. Y se supone que en ese entorno no crece ninguna planta psicoactiva, pero nosotros dudamos de este tipo de aseveraciones porque seguramente haya algo con lo que viajaban a otros mundos, a algún tipo de sustancia alucinógena que pueden hacer a través de la fermentación de algún tipo de líquido, de bebida, vamos, Claro. o de resto animal o alguna cosa. Algún tipo de grasa de foca fermentada, pero Claro. nunca debemos subestimar la capacidad del ser humano para colocarse, para abstraerse, para timar. Son cosas que son inherentes al ser humano. ¿Has dicho timar? Sí, timar. Por ejemplo, hace un tiempo, hablando de gladiadores en Roma Eterna, Sí. hablé del posible comercio de sudor de gladiador como afrodisíaco. No encontré ninguna fuente que lo dijera, pero no puedes negarlo, porque el ser humano siempre va a intentar timarte. Sí, claro. Pues esto igual. El ser humano, para huir de su existencia y para ponerse en contacto con la divinidad, va a intentar colocarse, porque eso es lo que le va a dar ese estado alterado. Así que aunque los inuit no tengan esas plantas, habría cosas. Sí. Y ahora, un programa que iba sobre las drogas se ha convertido en Roma Eterna. Esta no la viste venir. No, pero... que tenemos un especial también del descampado Sí. hablando de gladiadores, por cierto. O sea, si queréis complementar lo que está haciendo Iván en Roma Eterna con ese especial, pues sois bienvenidos. Seguramente muchos lo habréis escuchado ya, pero ahí está. Y sucede algo muy significativo, Iván, porque en función del contexto político, social y cultural, una sustancia que durante mucho tiempo ha sido legal y que socialmente era legítima, de un día para otro puede convertirse en una sustancia controlada e ilegal, como por ejemplo el alcohol en los años La 30. gran prohibición, de un día para otro, de repente, ilegal. Porque el significado que asignamos al final a las drogas es cultural y sobre todo es mutable. Y esto tenemos que tenerlo muy claro, porque la historia va evolucionando y no solo nosotros evolucionamos con la historia, sino cómo lo que nos rodea va cambiando su funcionalidad y sobre todo la importancia que tiene en nuestras vidas. Antes de que ciertas sustancias se clasificaran como drogas y se sometieran a ese control estatal, eran culturalmente aceptables y consumidas de forma cotidiana. Claro. La primera regulación antidroga que sucedió en Estados Unidos fue en 1914 contra el opio y la morfina. Ya en 1912 se habían producido los primeros acuerdos contra el opio en la Convención Internacional del Opio de la Sociedad de Naciones. Dijeron, esto no es bueno, chavales. Y hasta ese momento, tú podías ver, por ejemplo, el opio en niños. Es que era algo normal. ¿Con esto qué queremos deciros? Que no veamos, y creo que vamos a hacer bastante hincapié en todo esto, pero no nos pongamos las gafas del siglo XXI para mirar hacia atrás porque puede ser problemático. Ay. Sin ir más lejos, Bayer, Bayer. la farmacéutica, vendía un remedio de heroína a finales del siglo XIX. Alucinas, ¿eh? De heroína. Que ahora nos parece algo asociado a la marginalidad, pero que antes era normal
y frecuente porque realmente la ilegalidad o no de la droga es algo político. Claro, claro. De hecho, en función de las restricciones respecto al consumo, producción y venta, los órganos estatales separan los diferentes tipos de drogas. Algunas son legales, otras no son legales. Las que consideramos duras. Claro, esas serían las ilícitas. Luego también están las que se usan para medicamentos, que están más reguladas, necesitas prescripción médica, los psicofármacos, por ejemplo. Y luego están las lícitas, que es el alcohol, pero también está el tabaco. Claro, que son consideradas drogas blandas, Sí. pero es que son terribles. Porque el alcohol, yo creo que todos lo tenemos claro, siendo legal, tiene fuertes propiedades psicotrópicas y además un potencial adictivo muy fuerte. Muy fuerte, es que su abuso te puede cambiar el comportamiento, te puede cambiar el carácter, tiene efectos psíquicos, físicos e incluso sociales. Te puede destruir la vida el alcohol y el tabaco. Y es un buen momento para recuperar lo que comentaste antes del latín y la palabra adicción. Sí, porque en la antigua Roma nos tenemos que remontar a la República Arcaica, siglo IV, siglo V. Existía la figura del nexum. El nexum era un contrato mediante el cual una persona, un campesino, pedía un préstamo a la parte prestadora que le proporcionaba pues herramientas, porque no existían las monedas como tal. Le proporcionaba herramientas, le proporcionaba tierras y demás. Y si no pagaba, esa persona, ese moroso, se convertía en un adicti, se convertía en un condenado por deudas. Y por eso me hizo gracia que la droga se asociara a la deuda. Me endrogué por un coche, porque en la antigua Roma se endrogaban por tierras, se endrogaban por herramientas. Y esa figura, ese adicto que no tiene control sobre sí mismo, puede ser el origen, esa palabra, de que nosotros actualmente veamos a un adicto como un muerto en vida, como alguien que no tiene control sobre sus acciones. Por suerte, el nexum se anuló, ya la persona no pagaba con su propia integridad por no pagar una deuda, sino que ya eran sus propiedades o demás, y no tenemos esa figura. Aunque por desgracia, en el siglo XVIII, XIX, en otros países, acababas en la cárcel por deudas. Pero eso ya es para otro programa. Como veis, estamos haciendo una introducción a lo que es el concepto de las drogas. Tenemos tablas que seguramente comentaremos en algún momento porque estuvimos revisando pues cuáles son las drogas más adictivas, las que causan mayor daño a nivel físico, a nivel humano y en entornos sociales que a veces no funcionan de la misma manera, hay diferencias sustanciales. Vamos a ir trufando de vez en cuando el programa y vamos a dejar algunos elementos por el camino relacionado con todo esto porque nos ha sorprendido bastante. Vais a ver que en general estamos bastante sorprendidos con toda esta temática. Mucho. Porque no hemos contado todavía nada, pero cuando empecemos a citar algunos elementos vais a decir, ¿pero en serio se hacía esto con seres humanos? Pues sí, totalmente. ¿En serio la historia de la humanidad es una historia de abuso de drogas? Sí, así es. Y siguiendo este camino que estamos haciendo, este camino que estamos labrando de conceptualizar un poco lo que es el mundo de las drogas, tenemos que hablar de la palabra dosis, porque es una palabra, un matiz primordial para poder separar lo que es un veneno, una medicina y un narcótico. Algunas sustancias, dependiendo de esa dosis, pueden tener efectos medicinales, pueden tener efectos estimulantes o depresores, o pueden ser también venenosos. ¿Cómo se probaban todas estas cosas, diréis? A cholón. A cholón, efectivamente. Directamente a probar qué efecto tenía. Y en el momento en el cual se veía que X sustancia tenía X efecto, decían, ¡uy! Hemos dado con la tecla. Cada de repente esta persona no necesita comer o no tiene ningún tipo de sentimiento. ¿Y si se lo toman todos? Y así nace la aplicación de los estupefacientes en la guerra. Porque durante siglos, aunque pueda sonar feo, ese dopaje químico ha sido lo que movía a los soldados en el campo de batalla. Y creo que para conocer y para estudiar de forma correcta lo que es la historia militar, tenemos que ver cuál ha sido la incidencia de esos estupefacientes por parte de estados, de ejércitos o grupos armados en sus ciudadanos, en esos soldados. Tú lo acabas de mencionar. ¿Cómo podemos hacer que este señor que tiene que recorrer 200 kilómetros en 3 días no se canse en ningún momento? A base de drogas y a base de probar cosas, de investigar, claro, de experimentar con seres humanos. Claro, porque la guerra, ¿qué es? La guerra es fatiga, hambre, miedo, estrés, falta de sueño. Los soldados están expuestos a inclemencias meteorológicas. La guerra es una mierda.
Y aquí nos surgió durante la preparación una palabra que no existe, ¿vale? Somos conscientes de que no existe. Y Sí, porque nos inventamos el léxico. Porque el léxico fluye. como con la droga, lo mismo. Exacto, fluye. Eufemismos. Tenemos el verbo desepicar. Quitarle la épica a la guerra. Sabéis que en el Descampados hemos hablado de batallas y seguramente lo haremos en el futuro y van exactamente lo mismo en Roma Eterna. No pasa nada por tratar esas refriegas, esas batallas con cierta épica, pero no va a ser el cometido de estos especiales. No, Más bien todo lo contrario. Yo me rebozo en la épica, porque está bien y nos gusta y tal, pero también hay que ser conscientes de que estamos narrando situaciones y momentos en los cuales el ser humano se pone al límite de sus capacidades. Para que no se durmieran, para que no tuvieran hambre, para que se cansaran menos, para que perdieran el miedo, eran continuamente bombardeados con toda clase de sustancias, entre los que está, por ejemplo, el alcohol, que trataremos hoy, Cualquier droga, sí, alcohol, lo que sea. o cualquier droga que ayudara a los fines de los poderosos que estaban manejando esos ejércitos. Porque el ser humano, por mucho que cambien las civilizaciones, las culturas, el miedo está ahí. Claro. Porque es un 2x1. Realmente tú, si a un soldado le chutas sustancias de este tipo, consigues, por un lado, gastarte menos dinero, porque no olvidemos nunca que la guerra es dinero, y muchos triunfos y muchas derrotas han sido porque se han quedado sin dinero, la logística, y por otro, hacer que una persona a la que has arrebatado, has quitado del contexto normal y habitual de una persona, de su sociedad, cometa acciones sin ningún tipo de remordimiento en algunos casos, que no le cueste ser más valiente, todo en pro del rendimiento. Y lo que es más importante, en pro a lo que es la guerra en definitiva, morir y matar. Cuando tú vives en una realidad, imaginemos, antes de un conflicto, un ciudadano que es panadero y está haciendo todos los días pan, vive de acuerdo a una serie de reglas, ya sean legales, ya sean morales, ya sean éticas, que cuando van a la guerra, ese mundo en el que él vivía, todas esas reglas, todas esas normas, todas esas convenciones, restricciones, que contribuyen a establecer un orden, un equilibrio en una sociedad, eso ya se deja a un lado. No existe. No vale de nada. En la guerra eso no vale. Y te hace falta a veces, para poder tener comportamientos que serían inaceptables en esa vida de panadero, pero ahora necesitas matar al enemigo. Pero tú no estás hecho para matar. Porque matar no forma parte de la naturaleza del ser humano. Aunque haya culturas que sean eminentemente bélicas, por Sí. supuesto, pero el ser humano no está hecho para matarse unos a otros. Y la gran pregunta que surgía dentro de los mandamases, dentro de los gerifaltes, era ¿cómo podemos hacer que un panadero acabe matando? Y de la forma más barata posible. Ese matiz es muy importante y me alegra que lo hagas porque Es todo dinero. es todo dinero al final. Si comes menos, gasta menos. Claro. Si duermes menos, tienes menos alojamiento, más distancias a cubrir. Todo es dinero al fin y al cabo en la guerra. Y además podemos aprovecharnos de lo que nos da la naturaleza. Eso es. Que dentro de lo que cabe tampoco tiene un gasto enorme. Simplemente plantamos lo que haya que plantar, lo extraemos y lo utilizamos para nuestros soldados. Win-win. ¿Cómo podemos conseguir que un panadero, Iván, se dedique a matar a gente que de repente se olvide de su familia y de todo lo que le rodea y le dé un poco igual el hecho de seguir viviendo? La primera manera, la más clásica y la que todos pensamos, es el entrenamiento. Adiestramiento duro, incluso brutal, que está diseñado expresamente para fomentar la agresividad de la persona, incluso desde niños. Sí. No olvidemos el especial de Esparta. La Gogué. La Gogué, que eso era tremendo. Luego también tenemos otros métodos que no son tan físicos, sino que son más de condicionamiento mental, psicológico, destinados a programar la violencia contra un enemigo. Tú te plantas un enemigo delante a los soldados, a esos panaderos, y que no piensen, que no tengan emociones, que no tengan empatía, que no tengan culpa. Es el enemigo, es lo peor y viene a por ti. Y por último, La terrible. la que ya hemos mencionado en algún momento y que va a surgir constantemente, porque al final forma parte de la realidad que os vamos a contar, que es la experimentación literal, porque es literal, con seres humanos de lo que puede provocar plantas psicoactivas que contienen alcaloides capaces de enardecer, de hipnotizar o incluso aturdir física y emocionalmente a los soldados. Porque por mucho entrenamiento que tengas, a veces los soldados tienen más pavor a que el terror los paralice o merme su capacidad de reacción que a la propia lucha en sí. Cualquier error o contratiempo que puedas tener dentro del campo de batalla puede costarte la vida a ti,
pero también puede costarle la vida a tus compañeros. Tienes miedo al fracaso, a la muerte, a quedar malherido, al sufrimiento, a que te capturen también. Y toda la ansiedad que provoca eso, además. Sí. Lo de la ansiedad y este tipo de sentimientos son humanos. Es una emoción que la biología y la evolución ha inscrito en nuestra naturaleza, en nuestro ADN, que no tiene que ver nada con la cobardía, en realidad. No, el miedo no es ser cobarde. No, más bien, yo creo que está más relacionado con la supervivencia. Pero cuando tú estableces lazos con tus compañeros y cuando estás en el campo de batalla, esa gente es tu familia. No tanto porque emocionalmente hayas creado algún tipo de arraigo con esa gente. Básicamente son los encargados de que tú también sobrevivas. Están mirando por ti. Ahí es donde se crea realmente la hermandad, en decir, es que tú estás velando por mi vida, pero yo también estoy velando por la tuya. Sí, todos estamos haciendo una carrera por la supervivencia, todos estamos luchando porque mañana no nos muramos en el campo de batalla, pero si no nos protegemos entre nosotros, estamos perdidos. Y estáis todos en un contexto, ese grupo de soldados, en el que tu cuerpo y tu mente están expuestos a lo que se conoce como el estrés de la batalla. Porque en ese momento, imagínate, por ejemplo, en Vietnam. Estás contra fuego enemigo y tienes un cóctel de emociones provocada por la amenaza de la muerte. Y estás haciendo un sobreesfuerzo sensorial. Estás en un estado de irrealidad. Porque ahí se juntan el cálculo frío que te puede dar el adiestramiento con esa ansiedad de que me van a matar. Sí que el entrenamiento te puede dar herramientas para lidiar con ese miedo, pero tu cerebro está en tensión. Eso requiere mucho adiestramiento para poder manejar algo así. Y ojo, esto es revelador porque ese miedo, ese pánico que puedes sentir, en la cultura castrense puede verse como un sinónimo de debilidad. Por ello, hay dos formas de, vamos a decir, de afrontar el estrés ante este tipo de situaciones. Estáis viendo ya que nos estamos metiendo en cómo es la vida del soldado en la guerra. Os hemos hablado del de ese cambio tan duro que significa el hecho, volviendo otra vez al ejemplo del panadero, tú trabajas en tu panadería y al día siguiente estás matando a gente. Ese tránsito de un punto a otro. Pero el durante también es importante, porque estar allí en el campo de batalla empieza a modificar no solo nuestra conducta como ser humano, sino todo lo que sentimos y seguramente todo lo que vayamos a sentir en el futuro. Hay dos estrategias básicas para afrontar el estrés. La primera de ellas es la reacción directa, es decir, elimino la fuente del trastorno, elimino el problema. Esa es la más sencilla. En el caso de una guerra es bastante complicado. Sí, porque no puedes. No puedes. O sea, no hay escapatoria. Estás en el conflicto y a no ser que desertes, no puedes salir de allí. No puedes. Entonces, como no puedes, ¿qué hacemos? Pues intentamos modificar tu reacción frente a lo que te está causando el estrés. Vamos a intentar aliviar las emociones y mejorar el bienestar, o lo que es lo mismo, meter el problema bajo la alfombra. Ahí está bien. No nos engañemos. Y aquí es cuando entra el uso de las drogas, ya que estos estupefacientes crean la impresión de que los problemas son menos serios. Por ejemplo, cuando tú estás un poco piripi, no estás tan preocupado por tus problemas. Pues esto igual. Y las Fuerzas Armadas se dieron cuenta de esto. Y han ido desarrollando a lo largo de la historia distintos medios culturalmente arraigados, cuyo fin último es que el soldado haga acopio de valor, azuzar la belicosidad y aliviar ese estrés y ese miedo. Exacto, que es el punto básico, que no tengas miedo para que te lances como un loco contra el enemigo. Y para ello, los estimulantes y los sedantes han sido el método más extendido. Al final lo que deseas, y vamos a incidir, puede que demasiadas veces en esto, pero al final lo que deseas es que el soldado o el guerrero, porque estamos hablando de soldados, pero también si nos remontamos más atrás, podemos hablar de guerreros. Lo que quieres es que funcione al máximo de su capacidad, que trascienda esas limitaciones y debilidades naturales que tenemos como seres humanos, que las habilidades cognitivas, que también es importante, se acrecenten, que incremente la moral y además que rebase los límites del cuerpo humano. Lo que suceda después nos da igual. Y yo creo que a ti que nos estás escuchando igual piensas en Capitán América, pero es que no está muy lejos de lo que quieren hacer y han querido hacer durante toda la historia. Es dar vigor, reforzar la confianza. ¿Qué le pasa a Steve Rogers? Es un tirillas y cuando le dan el suelo del supersoldado se convierte en un Capitán América. Tiene fuerza, tiene valor, inspira, potencia. Es un supersoldado. Es una persona capaz de enfrentarse con 27.000 nazis, él solo. Pero... Claro, aquí está la ruina que supone todo eso, porque os lo estamos diciendo así e insistimos que esto no es un programa, no queremos hacer apología de las drogas, ni mucho menos. Más bien todo lo contrario, porque esto puede sonar muy bien, pero como decía,
Todas estas cosas pueden ser fantásticas, pero lo que queda de ti después de tomarlas, ahí está el verdadero problema, porque sí, los estimulantes pueden darte vigor, pueden reforzar tu confianza o inspirar valor, con todo lo que conlleva eso, porque ¿qué valor tengo? Salgo al campo de batalla, me meten un tiro, hasta luego. Hasta luego, ¿sabes? Y también, por ejemplo, puede potenciar que deseemos tener algún tipo de acción violenta contra el enemigo. Sí, suena fantástico, dentro del contexto de la guerra. Pero es que hay una contraprestación, porque el problema está en la finalidad que conlleva todo eso, que es matar gente. No está bien matar gente, ¿vale? Por lo que sea. Por lo que sea. Bueno, digo matar y todo lo que conlleva una guerra, que estamos dejando de lado violaciones, saqueos, destrucciones, esquilmar, todo. Y el pago o peaje que conlleva, porque que te hagan perder tu humanidad con fines espurios... Es sucio, y quiero que en este momento todos tengamos en la mente a Rambo, en la primera película, porque se crean juguetes rotos. Sí, claro. Porque está soportando un desgaste físico en la lucha y soportando las molestias del campo de batalla. Proyectemos, imaginemos. Ese soldado en Verdún, exangüe, lleva días sin comer, aterido, el frío le está atenazando. Y los estimulantes, además, en algunos casos, de baratos, que eso recordemos que es uno de los puntos cruciales, es la solución fácil. Y esto no era original tampoco, porque de repente ese soldado que se lanza a la batalla impávido, que le da igual el peligro, dice: mátenme, señores, Hasta total, luego. me importa mi vida tres narices. Soldado o guerrero, lo que queráis. Ahí están, por ejemplo, hablaremos de los Berserk en su momento y vamos a repasar diferentes civilizaciones y diferentes usos de las drogas a lo largo de la historia, y os puedo asegurar que va a ser una absoluta sorpresa para muchos de vosotros, porque... Vas a flipar. Totalmente. Y por desgracia, antes de que se pruebe con humanos, se han probado con animales. Claro. Sobre todo con los de tiro, para hacer que puedan trabajar más duro al final y con mayor eficiencia, porque no solo es que puedan trabajar durante más tiempo, sino que lo hagan bien. Eso es. Que a veces no va del todo unido. Por ejemplo, los tibetanos dan de beber a sus caballos o a sus mulas cantidades de té, bien cargadito el té, para que les ayude a trabajar a grandes altitudes, que lo del uso de, por ejemplo, de la hoja de coca o el té, pues está bastante arraigado, no solo en el Tíbet, sino, por ejemplo, en zonas de Perú. Es bastante normal, sobre todo por las altitudes que tienen. Ya no solo para trabajar, sino incluso para poder respirar en un momento dado. Porque a esas altitudes no tiene que ser bueno eso. Y en la India, por ejemplo, como parte del proceso de domesticación, a los elefantes se les suministraban bolas de opio. No sé si este tipo de actividades o de tradiciones siguen todavía utilizándose. Yo deduzco que es posible que sí. Si no es opio será otra cosa. Pero lo que tenemos que tener claro es que, más allá del uso que pueden hacer los seres humanos de los animales, los propios animales también nos han hecho conocer drogas. Porque los animales se colocan también. Claro, los animales se colocan. Es una buena definición. En Etiopía y en Yemen, las cabras mascan hoja de cat, que es una planta que tiene propiedades euforizantes. Y entonces, tú, que eras un agricultor, de repente te encontrabas con una cabra que estaba loquísima, encima de un árbol, que es donde le gusta subirse a las cabras. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Entonces le sigues a la cabra, claro, y descubres que se está comiendo una plantita. Claro. Te la pruebas tú y dices, ¡uy! Ahí entra otra vez el concepto de la dosis. Sí. Que no es lo mismo la dosis que puede tener un animal que puedas tener tú. Exacto. Yo siempre me he planteado lo mismo, por ejemplo, con las setas, aunque hablaremos de setas, hablaremos de drogas orientadas, por ejemplo, a ayahuasca, peyote. Tenemos de todo. Bueno, aquí no. Aquí no, Iván, que estás en mi casa, no me jodas. Pero hay una serie de sustancias que yo siempre me planteo. Claro, aquí había un poco también ensayo-error. Y había gente que tenía que hacerlo. A veces podían ser incluso los druidas los que experimentaban con su propio cuerpo para ver si podían alcanzar esos estados alterados de conciencia. Pero a falta de personas con las que experimentar, como por ejemplo se hacían las guerras, también estaban los animales. Así que yo me imagino que por el camino muchos hombres y mujeres... se han caído. Sí, y también muchos animales seguramente decir, a ver qué le pasa si le meto aquí 3 kilos de cocaína a esta cabra, a ver qué hace. Y hasta luego. Y esto me lleva a otro ejemplo, porque te he contado el ejemplo de las cabras, Iván. ¿A qué hay más? Uno que me voló la cabeza, que es el de los delfines. Sí, hombre. Sí, porque los delfines, a veces... Delfines que no son tan bonitos como la gente se cree. No, son darks los delfines. Los delfines tienen un lado oscuro bastante peligroso. Y me da miedo lo que vayas a decir. Cuando los delfines van en grupo... Hay que tener cuidado. Sí. A veces capturan a un pez globo. Cuando digo que lo capturan es simplemente que lo aíslan, ¿vale? Lo rodean. Vale. Y entonces empiezan a golpear suavemente con el morro para obligar a ese pez globo que libere pequeñas cantidades de la sustancia tóxica que llevan dentro, que es la tetrodotoxina. La tetrodotoxina es la sustancia que se usa, por ejemplo, en el polvo zombie de Haití.
Pero para que veas al final que las sociedades también se conectan y los delfines están drogándose. O sea, porque ¿snifan eso? ¿Cómo lo toman? Sí, ten en cuenta que la tetrodotoxina es 1200 veces más fuerte que el cianuro, pero consumida en pequeñas cantidades produce un efecto que se quedan así como ¡ay, Dios mío, qué gustico estoy! ¡Qué gustico estoy! Me imagino a dos delfines flotando. Sí, flotando alrededor del pez globo y el pez globo diciendo ¡dejadme ya, por favor, que no me queda más tetrodotoxina! Bueno, pues en Haití eso se utiliza para el polvo zombie. Que recordemos que el polvo zombie pues no es que te mueras y te resuciten, sino que tiene más enjundia. Hablamos del polvo zombie en el primer episodio del Descampado con Tere, si no me falla. De zombies, que iba, sí. Exactamente, hablamos ahí del polvo zombie y de la tetrodotoxina, que es una palabra que me gusta mucho decirla. Y la pronuncias bien. La costumbre, sí. Es también nombre de farmacia, o sea, de farmacia, de cosas de farmacia, sí. Y de insecto también. Y de insecto también. Tengo una tetrodotoxina en el pecho. Quítamela. Pues ahora voy con otra palabra mejor. Venga. Iván. Si queréis conocer más información sobre este mundo de los animales y las drogas, que pues os animo a que busquéis lo que viene a llamarse la zoofarmacognosis, que es básicamente el conocimiento farmacológico que tienen los animales. Y si algún día dijiste, los griegos están muertos, los antiguos griegos, pues aquí tienes una palabra, zoo, fármaco y gnosis. Son las tres palabras el conocimiento de la medicina y de las drogas en los animales. ¿Cómo mola de lo clásico, eh? ¿Cómo mola lo clásico, Yo siempre arrimo el ascua... Por eso vienes con toga, ¿no? A por una tortilla, Iván. Exacto. ¿Cómo se dice? ¿Arrimar la sardina al ascua o el ascua a la sardina? Yo nunca sé cómo es. Arrimar la toga A la tortilla. a la tortilla. Pero que no nos engañe el tono jocoso que a veces empleamos. Porque realmente esto de las drogas deja esqueletos detrás. Sí, os hemos hablado del pre, que es ese tránsito, como decía, del panadero al soldado. Os hemos contado también el durante, aunque vuelvo a insistir una vez más, todos estos conceptos los vamos a ir desbrozando y los vamos a ir desarrollando a lo largo del programa. Queríamos, en primer lugar, dejaros claro quién está detrás de las batallas, quién está detrás de esos conflictos. No tanto quién los provoca, sino quién los acaba sufriendo al final, que son los soldados. Me podéis decir, hombre, no lo mismo el panadero que le ponen a pelear en Verdún que a un señor que le tienen entrenado durante 10 años para matar y todo lo que queráis. Bueno, no dejan de ser seres humanos al final, lo que pasa que esa fina barrera que separa lo que es un ciudadano cívico que tiene una serie de reglas morales, como decimos, cuando activan el botón de la guerra, ahí ya no ni siquiera ellos. Yo, por ejemplo, empatizando con lo que puede ser alguien que entra en un conflicto y esperemos que jamás tenga que vivirlo, debe ser una situación, y a mí me costaría, por lo menos, a mí me costaría cambiar el chip y decir, o sea, que ahora tengo que matar a gente, ¿por qué tengo que matar a gente? Me haría preguntas. Y es otra cosa, fíjate, esto no estaba en la documentación, pero a veces partimos de la base de que esos soldados iban porque realmente creían en lo que estaban haciendo y creían en las razones para ir a ese conflicto. Pero incluso en Alemania podemos ver imágenes en el Triunfo de la Voluntad en el que parece que la gente está bastante lobotomizada, que es posible que lo estuviera. Una cosa es estar en tu país, que venga Hitler, dé un discurso y tú digas, qué bien me cae Hitler, que te digan, te tienes que ir a Stalingrado a batallar. Y dices tú, joder, pues me parte la tarde. Sí, pues igual no está tan guay. Claro, igual no está tan guay. Muchas veces consideramos que todos los soldados, y aquí no estoy exculpando a nadie, pero a veces pensamos que a las batallas y a las guerras va gente... Convencida 100% siempre. Sí, y lo más normal es que no. Porque yo... O sea, me estoy despidiendo de mi familia para pelear por un sueño loco que tiene este colgado. Que vaya él. Y eso es todo lo que pensamos, pero ahí entran todas las presiones que los estados pueden ejercer sobre los habitantes de su país, que es básicamente que te obliguen a ir a la guerra, que es lo que sucede casi en el 90 o en el 100% de las ocasiones. Por no hablar de la manipulación de los medios, que esa es otra. Y ahí está la diferencia entre ese panadero que le obligan a ir a la guerra y que se pondrá como un piojo a base de alcohol, y ese soldado profesional que quizá usará las drogas no ya para reunir valor, sino para sobrellevar las acciones que ha cometido durante la guerra. Porque ese entrenamiento lo ha convertido en un arma y ha hecho acciones que para nosotros serían abominables en contextos normales, pero en la guerra dejas de ser una persona normal. Y te conviertes en un muñeco roto al final. Un muñeco roto que trata de acallar el dolor de todas las formas posibles. Y ahí llegamos al post. El mal del soldado. Lo chungo. Lo chungo. Que ya es chungo de por sí. Todo es chungo, pero esto es muy chungo. Esto es muy chungo porque al final es los restos, lo que queda de ti después de sufrir este tipo de penurias, porque los soldados, los guerreros, no solo sufren estrés y ansiedad en los momentos previos a la batalla, ni siquiera las tensiones
fuertes o persistentes que pueden tener durante el combate, sino que después también se tienen que enfrentar a graves secuelas, porque matar es una experiencia traumática. La imagen de cadáveres o de gente mutilada es una experiencia traumática. La pérdida de un compañero, el estrés continuo, puede provocar un trauma de combate, que a su vez se puede convertir en un trastorno de estrés postraumático tal cual lo conocemos ahora, el TEPT. Que está documentado además desde la antigüedad. Y esto es sorprendente, porque estaba documentado, pero igual vamos a pasarlo un poco por alto. Igual con eufemismos, porque es un mal que es antiguo como la guerra. Sí. Y tenemos ejemplos en la literatura china antigua, en Homero, Heródoto, Sófocles, Tucídides, Jenofonte. Todos estos hablaban, pero con otros nombres. Decían que tenían nostalgia, corazón irritable. Corazón irritable, ¿eh? Parece un título de un disco de Camela. Sí, o de una telenovela turca. También, corazón irritable. Sí. Histeria, neurastenia en la Primera Guerra Mundial, neurosis de guerra, Neurosis de guerra. fatiga de combate o agotamiento. Esa es. Ahí, con eso lo coges todo, ¿eh? Causa de la baja, agotamiento. Agotamiento. Y claro, luego ves algunas tablas de motivos de baja en las guerras y ves que agotamiento o neurosis de guerra o histeria hay tropecientas bajas y dices, ¿aquí qué pasa? Sí, vamos a ir con los síntomas después porque los síntomas os van a dejar de piedra. O sea, muchos de ellos, obviamente, los vais a saber, los vais a conocer, pero el hecho de verbalizarlos, por si no os había quedado claro que la guerra es una puta mierda, Lo vais a sentir más todavía. lo vais a sentir más todavía. Y esto del el estrés postraumático, hasta 1980, ¿eh? Toda aquella gente, todos aquellos veteranos que habían ido a la guerra de Vietnam, tuvieron que luchar, no solo ellos, sino también sus familias, tuvieron que presionar para que se etiquetara así y al menos ese tipo de dolencia que hasta ese momento pues no estaba tipificada, porque eran, ya digo, nostalgia, Locos. agotamiento. Se les trataba de locos. No sabemos por qué, sí lo sabéis. Sí lo sabemos, Sí lo sabéis. Y además los encerraban en instituciones. Hay relatos Sí. tremendos Sí. de gente que solamente por haber sufrido estas secuelas del combate ya eran encerrados en manicomios antiguos, en instituciones que lo que hacían era marchitarlos y ahí morir, olvidados. Sobre esto del estrés postraumático hay una película que se llama La escalera de Jacob, que os recomiendo. Es turbia la película, pero creo que evidencia bastante bien todo lo que es el mundo de la guerra y sobre todo lo que puede suceder dentro de tu cabeza cuando regresas de este tipo de conflictos. Ya decimos que más allá de esta lucha que llevaron a cabo aquellos veteranos que habían ido a Vietnam, a los que, como bien ha dicho Iván, los trataban de chiflados, sobre todo en Estados Unidos, que el tema A de la la mínima, loco, mira, Buster Keaton. Madre mía, la mínima. Esto se sabía que existía, como os decimos, siempre se ha sabido. Y aunque se llamara nostalgia, fatiga de combate o agotamiento, todos eran conscientes de que estaba ahí, pero antes has mencionado tú lo de meter las cosas debajo de la alfombra, y esto es otro ejemplo más a lo largo de la historia de cómo se meten las cosas debajo de la alfombra. Tuvo que llegar la psiquiatría moderna en el conflicto entre los rusos y los japoneses en 1904-1905, que aunque pueda sorprender a mucha gente, ganaron los japoneses, Sí. si es que las guerras puede ganarlas alguien, pero durante este conflicto los rusos empezaron a tomarse en serio los problemas mentales y dijeron, vamos a ver, la gente tiene, aquí voy con el listado es terrorífico. Terrorífico. Temblores, parálisis funcional, ceguera, sordera, trastornos del habla, pues por ejemplo tartamudez, mutismo, tics, ansiedad extrema, confusión, amnesia, depresión, dolores de cabeza, desmayos y vómitos, imágenes y ruidos de la guerra que aparecen de repente mientras estás durmiendo, pesadillas. Es el relato de un hombre atormentado, de una persona atormentada. Todo. ¿Cuál fue la conclusión que sacaron los psiquiatras rusos? Que el estrés agudo, provocado por el combate, puede generar trastornos psicológicos y emocionales, por lo que en casos críticos, por ejemplo, yo que sé, en temblores, aquí también se trata un poco de utilizar las herramientas que tienes, y si tienes a soldados que se ponen a temblar antes de salir a un conflicto, porque, ojo, también esto es importante, los soldados iban a la guerra, pero a veces tenían que regresar a su tierra, si había suerte, y luego tenían que otra vez volver a la guerra. Y ahí llega realmente el problema, porque tú vuelves a estar con tu familia y tienes que regresar otra vez a lo que es la batalla, tienes que regresar al país donde estás batallando con el otro ejército. Y eso también hay que tenerlo presente. tenerlo en cuenta. Claro, los soldados rusos dicen, No puedo. no puede, esta gente no puede ir a la guerra. No puede. Hay que darles la baja. Hay que darles la baja. Y así es como esa psiquiatría moderna, representada por la psiquiatría, en este caso la rusa, pues decidió que, oye, vamos a estipular que esto realmente está provocado por la guerra y causa cosas en los soldados que les hacen, sobre todo yo creo que iba por ahí, los hacen incompetentes
a la hora de volver a un conflicto o a la hora de enfrentarse a un enemigo. Por mucho vodka que les des, Que le daban. que le daban. Madre Vaya. mía, que sí les daban. Esa gente que regresa, ya sea por una baja o ya sea simplemente porque tienes un permiso o simplemente porque el conflicto, la guerra se ha terminado y tú vuelves a tu casa. ¿Cómo aliviar y en cierto modo cómo olvidar todas esas experiencias traumáticas, todos esos recuerdos y también cómo lidiar con la incomprensión familiar ante una persona que es diferente a la que se fue a la guerra? No es tu padre, no es tu marido, no es esa persona. Esa persona ha vivido unas cosas que la obligan, ya que no hay ningún apoyo por parte de instituciones y de nada, a consumir drogas para poder llevar esa existencia, porque le persiguen los demonios de lo que ha vivido. Y eso genera los tics, los temblores, las pesadillas, las visiones, la ansiedad extrema, dolores de cabeza, todo eso está provocado por el horror de la guerra. Y muchas veces estos soldados que regresan bañaban sus penas en alcohol. Fíjate, antes de pasar al alcohol, que va a ser nuestro primer protagonista, nuestro primer triste protagonista, tú antes mencionabas a Rambo. Y creo que Rambo, la película Rambo como tal, incluso yo creo que en el libro queda más patente, es un claro ejemplo de lo que es un veterano que ha estado en Vietnam y que vuelve roto. Roto completamente. Está desconectado con la sociedad. No es... Es un cacho de carne que solo sabe matar. Ya no es un ser humano. Y eso, contado así, la película es divertida, nos gusta y tal, pero cuando te paras a pensar qué hay detrás de eso, dices, uff. 1958. El doctor en farmacología Maurice Sievers publicó una escala de adicción en la que se incluían diferentes sustancias, ¿vale? Y esto es muy loco. Sí. A cada una se le asignaban puntos a partir de su capacidad para provocar tolerancia, dependencia física y emocional. Además de, por supuesto, esto lo hemos mencionado, el deterioro físico y el comportamiento antisocial. Yo creo que todos nos podemos acordar aquí de lo que fueron los 80 en España con la heroína. Y es una escala de 0 a 20. Claro, de 1958. Importante, ¿eh? La puntuación máxima fue con 20 puntos. Esto como si fuera Eurovisión, Sí. Iván. 20 points. 20 points for Alcohol. 20 puntos. Por encima de otras drogas, ¿eh? Como por ejemplo la heroína, que tenía un 17, los barbitúricos, que tenían un 18, o la cocaína, un 14, y la marihuana, un 8,7. Hemos mirado tablas más actuales, porque esto recordemos que es de 1958, Y nos hemos llevado más de una sorpresa. y nos hemos llevado más de una sorpresa porque no es lo mismo los estudios que se podían hacer en 1958 y el daño que podía estar ocasionando una droga en 1958 que lo que puede pasar, por ejemplo, ahora. Y nos hemos encontrado que actualmente, al menos, lo que aducen las tablas es que la oxicodona es la que más potencial adictivo tiene. 99 sobre 100, ¿eh? ¿Y quién está en el segundo puesto? Vas a flipar cuando te lo diga. Vaya, vaya, vaya. La nicotina. Vaya. El tabaco, 96,5 sobre 100. ¿Por encima del crack? Sí. Por encima del crack, de la metanfetamina, de la heroína, del diazepam, de lo que queráis. Incluso del alcohol. Incluso del alcohol, que el alcohol está en un 82 sobre 100. En un 82 sobre 100. Porque claro, ahora mismo las bebidas alcohólicas quizá tienen una graduación más baja normalmente, la cerveza y tal. Antes tenían una graduación más alta, pero ahora el tabaco es que le da una paliza. Incluso la marihuana tiene solo un 42 sobre 100. Hay drogas que no conozco en esta tabla como la Hunter. ¿Qué es la Hunter? A mí, y me miras a mí, Sí. me miras con ojos... Tú que lo sabes. Posas tu pupila azul sobre mi pupila azul. No tengo ni idea, señor. Y el secobarbital. Hay drogas, si queréis, dejaremos en Twitter, haremos una imagen de la tabla y tal, por si te interesa, pero hay sorpresas absolutamente increíbles. Sí, esto es lo de siempre también, estas tablas también hay que ver cómo Claro. se han realizado. Estamos simplemente comentando cosas. Obviamente detrás de este tipo de tablas hay estudios y seguramente haya otras que refieran o indiquen otro tipo de estupefacientes u otro ranking, vamos a llamarlo así. Pero en este caso la que hemos utilizado nos dice esto. Si por ejemplo nos vamos a cuál es el daño físico que produce, Siguen las sorpresas. siguen las sorpresas porque... Fíjate, antes he hecho referencia a lo que era España en los 80, sobre todo algunos barrios de, por ejemplo, Barcelona o Madrid. Euskadi. Que son exactamente lo que sucedió en Euskadi fue salvaje. Terrible, a mí me tocó directamente por la familia. Claro. Y es algo criminal y nadie ha pagado por ello. Ya que estoy, lo digo. Nadie ha pagado por regar de heroína las calles de Euskadi, las calles de Cataluña, las calles de Madrid, las zonas del extrarradio, que ahí a finales de la transición fue algo espantoso. De hecho, el primer puesto para esa sustancia, ese estupefaciente que provoca mayor daño físico
En el primer puesto está la heroína. La heroína. La heroína. Que sí que no es tan adictiva como el tabaco, pero sí que te destruye físicamente. ¿Pero quién está en el segundo puesto, Iván? El alcohol. El alcohol. Que aquí hace una diferenciación entre lo que es el daño a la salud y, por supuesto, el componente de daño social que posee. Que en el caso del alcohol es inferior al de la heroína, como es normal, pero aún así estamos hablando de un porcentaje bastante alto. Sí. Y a mí me ha sorprendido mucho esta tabla porque una de las últimas, con un nivel muy bajo de daño, es la CAT. Cabras 1, seres humanos 0. Madre mía, las cabras, ¿eh? El reino animal pasándonos por la derecha otra vez, ¿eh? Sí. Sea como sea, creo que todos tenemos claro, y antes así lo adujo Iván, a lo largo de los siglos el alcohol ha formado parte integral de la vida de muchas sociedades. Ha sido el intoxicante favorito de numerosas civilizaciones, con la excepción del Islam. Claro. Desde ceremonias, antes hablábamos de todo el entorno ritualístico que tenían el consumo de sustancias, ya fueran psicotrópicas, ya fueran alucinógenas, siempre tenía un componente ritualístico, sí, o normalmente, pero el alcohol también. Claro, en el cristianismo y el judaísmo, por ejemplo, el vino está muy presente en la ritualística. Incluso formaba parte de la dieta cotidiana o en la medicina también. ¿Es la droga más popular? De calle. De hecho, por eso empezamos con ella, porque lo normal, aquí nos planteamos la pregunta, oye, ¿deberíamos separar las diferentes sustancias? ¿Deberíamos hacerlo por orden cronológico? Pero dijimos, ostras, es que el alcohol está en todas. En todas. Es que hemos hecho un repaso por la historia. El alcohol, la frase alcohol, hemos venido a emborracharnos, el resultado nos da igual, se podría traducir a todas las lenguas que han existido a lo largo de la historia. Porque es la droga más usada por los ejércitos por dos motivos. Venga. Porque el alcohol consigue extirpar emociones no deseadas, reprime recuerdos traumáticos, te ayuda a sobrellevar la penalidad de la guerra, las penurias, y a la vez te aumenta la moral y mitiga conductas de evitación de peligro, que se llaman, que es simplemente que tú dejas de ser consciente de que vas a morir. Claro. Y por eso, cuando tienes un par de copillas de más, hablas más, estás más seguro, tienes más confianza en ti mismo, le hablas a tu crush, le escribes un DM a las 4 de la mañana con un par de copichuelas de más, pero eso también en la guerra. A mí, yo no lo he hecho. Vale, yo no lo he hecho, porque yo no bebo mucho. Más tranquilo. Yo con una ya estoy medio muerto porque no suelo beber. Así que cuando hay un evento, con una cervecita yo voy ya piripi. Básicamente lo que anula es tu espíritu de supervivencia. Exacto, porque directamente te tiras y no tienes miedo a las consecuencias. El coraje líquido. Exacto. Además de estas dos cosas que acabas de mencionar, también sirve para anestesiar a heridos, para calentar a los que tienen frío, que ya sabemos que el alcohol no calienta. Voy a calentarme un poco, no me pongas excusas, José Luis, para enchufarte 7 brandis, porque no te va a calentar. También para refrescarte ante el calor. El tinto de verano. Claro, para alimentar a desnutridos, por ejemplo. Ya que no pueden comer bien... Que beban. Que beban. Casi se les olvida que tienen que comer. Exacto. ¿Sabes? Durante siglos el alcohol al final ha sido común antes, durante y después. Y esto ha hecho que se establezca una relación simbiótica, y esto puede ser duro decirlo así, pero se ha establecido una relación simbiótica entre soldados o guerreros y ese alcohol. Entre otras cosas porque existe una legitimación cultural, social y, por supuesto, creo que la más importante, porque es al final la que marca las leyes, una política. Hay una legitimación política de la bebida. Por diferentes motivos, ¿eh? Y aquí os dice alguien que no bebe alcohol, no he bebido nunca alcohol, no me gusta. Yo no puedo decir eso. Imagina que ahora se escucharan los hielos de lo que estamos viviendo. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a hablar de la guerra. Pero sea como sea, esos lazos, esa legitimación cultural y social, por ejemplo, a la hora de estrechar vínculos, genera una confianza entre los compañeros que están en el campo de batalla, pero al mismo tiempo esa confianza se puede desnortar desde el momento en el que si consumes demasiado... Pues quizá no vas a rendir muy bien en el campo de batalla. Claro, hay que medir muy bien. Sí. Volvemos al tema de la dosis. Y grandes batallas de la historia se han decidido porque el otro bando estaba borracho, morapio, perdido. Sí. Pretendes vigorizar a tus soldados, pero puede mermar su moral. Y en ocasiones hay desastres en la historia. Sin ir más lejos, veremos... Creo que en este especial no, pero veremos que una de las razones, antes mencionábamos la guerra entre los japoneses y los rusos, una de las razones fue que los rusos igual se estaban pasando un poco. Sí, porque además veremos también que cada país, cada cultura, cada civilización tenía su propia bebida favorita, su propio coraje líquido. Ahora has dicho el vodka, sí. Ahora me he acordado porque cada uno, por ejemplo, los franceses, el vino, el pinot. Le veremos que los ingleses el brandy. Veremos que aquí en España todo lo que caiga. Que así somos
Así somos. Aquí me das el vino, me das la cerveza, lo que sea. Vamos a empezar Por el principio de los tiempos. por el principio de los tiempos. Por la prehistoria. Sí, por supuesto. No vamos a contaros cómo eran las batallas en la Claro. prehistoria, pero sí, al menos sucintamente, sin entrar en profundidad, qué relación existía entre los seres humanos y el alcohol. Luego ya empezaremos ya con la historia desde el momento en el que tenemos registros de Claro, que se utilizaba. porque ¿vale? desgraciadamente cuando hablamos de prehistoria y de consumo de alcohol en la prehistoria solo podemos hacer conjeturas. Claro. Porque al fin y al cabo la elaboración del alcohol es un proceso natural y algunos investigadores han detectado que los primates, insectos y aves, como esas cabras, le dan caña a las frutas fermentadas. Y no podemos descartar en absoluto que nuestros ancestros bebieran líquidos fermentados. Por ejemplo, en algún momento del Paleolítico alguien se olvida fruta en el fondo de un cesto Sí. y de repente, unos días después, descubren ese jugo, se lo beben y dicen, ¡uy! Vaya, ¡Hostia! está rico. Esto está rico. Me ha entrado cagalera, pero está rico. Sí, sí. Y se han interpretado pinturas rupestres y relieves que señalan que esos jugos podían haber sido tomados en rituales para alcanzar estados alterados de conciencia. La bebida alcohólica más antigua del mundo es una fermentación mixta de arroz, miel, espino, uva, encontrada en China, perteneciente al Neolítico. Estamos hablando del año 7000, 6600 a.C. Es difícil establecer una frontera entre hacer alcohol por error o hacer alcohol para rituales. El problema que tenemos con estas épocas tan inveteradas es que es difícil saber si realmente se hacía con una finalidad ritualística, que seguramente sí, Sí. si solo era para una élite o su uso estaba democratizado entre el resto de los ciudadanos. Porque vamos a ver que se produce una democratización a medida que vayamos avanzando. Era muy normal que las grandes élites, yo me imagino que los jefes tribales, los chamanes, los brujos, los encargados de la parte más religiosa, metafísica, tuvieran acceso a ese tipo de sustancias porque era lo que les ayudaba. Me imagino que también con el uso de otro tipo de plantas, que también las tomaban, plantas psicoactivas. Pero con el tema del alcohol se produce ahí una... No tenemos muy claro qué había detrás de ello. Como tampoco tenemos claro si se utilizaba para las batallas. Claro. Tened en cuenta que cuando nos vamos a la prehistoria nos basamos mucho en el empirismo y en los restos que encontramos y en el estudio que pueden hacer alrededor de ello. Pero no tenemos registros escritos Aunque hay pinturas. y eso provoca que no sepamos realmente lo que sucedía. Cosa que, por ejemplo, en las grandes civilizaciones de la antigüedad sí podemos tener. En Mesopotamia, en Egipto o en el mundo clásico, porque ahí sí tenemos ya registros de que se usaba ese tipo de sustancia y que se producía ese tipo de sustancia, ya fuera, por ejemplo, la cerveza o el vino. Y además se hacía a gran escala. Y ese primer concepto que os mencionaba de la prehistoria, que seguramente era para un uso suntuario, un uso ritualístico por parte, ya digo, de esos líderes, aquí ya pasa a ser algo que todo el mundo puede tomar. Se populariza entre la masa y ahí nace también el comercio de ese tipo de sustancias, que también es importante a la hora de entender cómo funciona el tema del alcohol. Dejó de ser reservado para ceremonias y se convirtió en algo, por ejemplo, ceremonias, cuando digo ceremonias, banquetes rituales, funerales, lo que fuera, para consumirse por placer en cualquier ocasión. Ya no solo para celebrar, sino en tu día a día. Sí, y de eso tenemos pruebas, por ejemplo, en Mesopotamia. Correcto. Si nos vamos al cuarto milenio antes de Cristo, el vino y la cerveza se producían ahí, en Asiria, en Anatolia. Se han encontrado tablillas sumerias que muestran a gente bebiendo. Mencionan cerveza como remedio, la recomiendan, por ejemplo, para las mujeres en estado de lactancia. Y en el primer conjunto de leyes de la historia, que sepamos, Eso es. el Código de Hammurabi, Eso es. hay preceptos sobre casas de bebidas, tabernas que muestran la importancia y difusión de los vinos en esa época. Por ejemplo, en el artículo 108 de este Código de Hammurabi se establece que si una tabernera rebaja la calidad de la bebida, y esto fuese probado, la arrojarán al agua. ¿Qué dices tú? Pues vaya castigo de mierda que te Sí. arrojen al agua. No, es que te ahogaban. Claro, No estaban pa' hostias. no estaban para tonterías. No estaban pa' hostias, ¿no? Además se les atribuye la invención de la cerveza. Siempre que decimos esto de la invención de... Siempre cogedlo con pinzas porque es lo que se supone que es, pero vete tú a saber. Tenían una cerveza llamada Sikaru, que estaba muy arraigada dentro de su sociedad, y, sin ir más lejos, tenían una diosa, los sumerios,
que se llamaba Ninkasi, que era la diosa de la cerveza. Así que podemos entender que la cerveza tenía un papel predominante y tenía una importancia dentro de lo que era esa sociedad, de esa civilización. Después tenemos a los egipcios, porque se han encontrado pinturas en tumbas predinásticas y en jarras de vino, donde hay evidencias de que existía una producción local de cerveza a base de hierbas. Y luego tenemos el tema estrella, Grecia y Roma. Vaya, has dicho Roma, Iván. Has dicho Roma. Estoy un poco asustado. Bueno, es que en Grecia y Roma el consumo de vino es evidente. Sí. Se usa en contextos rituales y de la élite desde la edad del bronce antiguo. Madre mía. Tanto en Grecia como en la cultura minoica y micénica. Era habitual, además, dar una ración diaria de alcohol a los soldados. Ya empezamos, ¿eh? Empezamos bien. Ya empezamos. La cosa se empieza a torcer. Sí. La mayoría de los ejércitos usaban el alcohol para mantener a los soldados motivados. Claro. Porque ten en cuenta que algunas campañas podían llevar meses, todo lo que es la época de verano, Sí. y el alcohol se convirtió en un sustituto del calor del hogar. También era utilizado, como has dicho tú antes, como premio por la victoria. Y uno de esos argumentos míticos de las películas, Sí. si vencéis a este enemigo, si conquistáis esta ciudad, tendréis tanto alcohol como podáis beber. Y gente todos, gritando. ¡Ué! Sí, gente gritando. Como locos. Y si vamos al detalle de los griegos, Sí. tanto en la Ilíada como en la Odisea tenemos ejemplos de cómo bebían el vino en la Grecia antigua. En la Ilíada, por ejemplo, Néstor mezcla el vino con queso, cebolla y miel para saciar la sed ardiente. Creo que has hablado de esta sed ardiente Sí. antes de sus invitados. Y en la Odisea se habla de un vino en concreto, el vino de Prapnio, mezclado con queso, como les gustaba el queso a los Sí, griegos, mucho de queso, ¿eh? sí, harina de cebada y miel. Aunque en este caso ya se le añadían otras cosillas, Vaya. ya que fue Circe quien le ofreció este vino a los compañeros de Ulises para convertirlos en cerdos. El vino de Prapnio, aunque también lo he leído como Prapno, era muy famoso por su calidad y por sus propiedades curativas. Se utilizaba como regalo de hospitalidad. Era un vino con cuerpo, dulce y fragante. ¿No tendrás un poco en tu casa, Iván? Pues me apetecería, sí. Creo que tengo algo por ahí aún guardado. Pues te espero si quieres y... Venga, voy. Bueno, ya está Iván aquí, ha traído un poco de vino, pero este es romano, ¿no? Este vino es romano. Sí, este es romano porque no me quedaba del griego. Parece ser que el griego ya lo hemos gastado porque el vino en la antigua Grecia era muy clásico en banquetes, en libaciones para Sí. los dioses y en rituales de los misterios dionisíacos, aparte del campo de batalla. Me gusta mucho lo de misterio dionisíaco, Son Iván. misterios dionisíacos. Me gusta mucho el nombre. ¿Cómo ¿eh? te ha ido el finde? He estado liado. ¿Con qué has estado liado? Con misterios dionisíacos. Vaya, vaya, vaya. Qué bien lo pasas, ¿eh? Sí. Homero, por ejemplo, Sí. describe cómo sus héroes beben vino durante la guerra de Troya para dulcificar la pena cuando lloran por sus camaradas caídos. Es que tú antes mencionabas lo de el recuerdo del hogar. Sí. Creo que en este tipo de campañas, tú lo sabes mejor que yo, pero este tipo de campañas no es que te fueras a tirar 6 años fuera de No, casa, claro. pero era una temporada larga y tú Era estabas duro. habituado a estar con tu familia, Claro. a trabajar seguramente el campo, La tierra, lo que sea. o eras comerciante o cumplías algún tipo de función, o aunque fueras soldado profesional, por denominarlo así, como podían ser por ejemplo los espartanos, que muchos de ellos directamente estaban Se profesionalizados. dedicaban a eso y ya está. Claro, pero, ostras, algo que te recuerde a tu casa, a tus hijos, a tu mujer o a tu pareja, la pareja que tuvieras. Y en muchos casos eso que te unía con tu tierra, a veces, por ejemplo, como sucede con Drácula, lo de la tierra que me recuerde a mi patria, y en este caso pasaba algo similar. Ese punto de unión entre lo que era tu casa y el campo de batalla era ese vino que podías tomar en El esos vino. momentos. Y también sería ingenuo pensar que los hoplitas griegos, que bebían a diario para poder recordar a su hogar, bebían en casa, bebían en campaña, sería ingenuo pensar que no se dieran cuenta de que una copita de vino o dos de más durante la cena previa a una batalla, les ayudaría a contener el miedo, disminuiría la sensibilidad al dolor, a la angustia mental, y harían que la tarea de enfrentarse a la falange enemiga fuera más sencilla. Bueno, ahí están los macedonios de Alejandro el Grande, que era... Vamos, Vamos ahí. a medida que Alejandro va avanzando, es famoso. Se van bebiendo la mitad de... Es que las fuentes que nos hablan de la vida de Alejandro, él mismo cada noche borrachera diaria. Sí, sí. Era increíble. Sí, sí, eso es lo que cuentan. Esto es lo de cuentan. siempre. Esto es Claro, lo de siempre. aquí sobre Alejandro Magno, Claro. algún día tenemos que hacer un especial Alejandro Magno de 17 programas también. Porque hay mucha leyenda. ¿eh? Espero que menos, Iván. Pero antes, Pero ahora toca hablar. la botella que has traído. ¿Qué es esto, Iván? ¿Qué es esto que me has traído? Esto es Posca. Ok. Porque si hablamos de romanos,
por supuesto, el vino romano y tal y cual, pero también tenemos que hablar de la bebida por antonomasia de las legiones, el llamado Aquetum cum aqua mixtum, la posca. Este mejunje que te he traído aquí es una bebida hecha mezclando vino, pero no cualquier vino, vino agrio, con agua y hierbas aromáticas. ¿Tú echas hierbas? Porque así disimulas. Al principio era una bebida medicinal, y así lo era en su origen griego, porque como muchas cosas de los romanos lo adoptaron, lo mejoraron y dijeron, uy, esto está guay. Pero poco a poco se convirtió en el tinto de verano de las legiones y de la plebe de alrededor del siglo II a.C. La preferencia de la posca frente al vino era evidente, porque es que el vino era un elemento helenizante, era extranjero. Huele a griego esto. Exacto, esto no nal, y la posca era mucho más barata. Suetonio, por ejemplo, habla de la posca y nos dice que se vendía en las calles. Era, para que te hagas una idea, el Don Simón de la antigua Roma. Según Apicio, del cual tenemos el recetario, el mítico recetario de Apicio, se utilizaba también en algunas recetas y se creía que algunos platos estaban más buenos cuando se cocinaban con posca, como por ejemplo el mirlo y las palomas, ya que no hay que olvidar nunca que en Roma, en la antigua Roma, bicho que respira, bicho que meto a la cazuela. Y además también esto de la posca era un asunto económico, porque con esto lo que hacías era no desperdiciar vino. En cuanto se estuviera agriando, pa' la posca. Vamos. Como tú has dicho, se aprovechaba todo. Todo, ¿no? todo. Vinos de calidad dudosa, para la posca también. Directamente, Plinio define la posca como una bebida civilizada. Y su vinculación con el ejército la encontramos en Plutarco y en Apiano. Plutarco dice directamente que en el ejército se bebía agua, posca cuando se tenía una sed muy ardiente. De nuevo la sed ardiente. La sed ardiente. Y si uno estaba desfallecido, vino. Vino era como, por ejemplo, la élite, era ya el top tier de bebidas. Volvemos a lo de antes, a lo de si te pasas bebiendo, claro, luego no rindes bien en la batalla. Y hasta donde yo sé al menos, tanto los griegos como los romanos llegaban a la batalla bastante sobrios, sobre todo comparados con algunos de sus enemigos, porque lo que se sabe al menos, y aquí está el gran problema de cuál es la fuente, porque en algunos casos la fuente es romana, y obviamente los romanos pues a veces les gustaba... Ahí está, exagerar un poquito las cosas. Pero, por ejemplo, los tracianos, los hunos o los visigodos le daban bastante a los palomos, ¿eh? Claro, según las fuentes, los tracios, visigodos, toda esta gente le daba al pirriaque a base de bien. Como por ejemplo los galos. Claro. Cuando los galos senones, comandados por Breno, atacan en el año 390 a la ciudad de Roma, años después ellos se quedan ahí, en la península itálica, y se vuelven a encontrar con los romanos y las fuentes los describen como que están gordos y borrachos. Sí. Porque la buena vida en Italia les ha hecho comer, beber y estar felices. Y también es una bebida que igualaba al emperador con sus soldados. Por ejemplo, Adriano se cuenta que bebía posca para mostrar solidaridad con sus tropas y para decir, hey, uno di voi, io sono uno di voi. Estoy con vosotros, chavales, bebiendo esta mierda. Hasta el final. Bueno, y no lo estamos comentando, pero el vino además posee propiedades germicidas, y eso, dada la situación que tenían los legionarios y dada la situación que se tenían que encontrar a veces cuando salían fuera de su tierra, ya no solo el hecho de tomar alimentos o de tomar bebidas que pertenecían a otras culturas, sino que el recibimiento que tenían a veces no era el mejor. Claro, porque tú imagínate un ejército romano que se adentra en Germania. ¿Y qué van a hacer los germanos? Lo primero que van a hacer es contaminar las fuentes de agua. Claro. Y si tú te llevas tu vino, tu posca, tus cositas, no vas a beber de ahí, le vas a salvar la vida a tus soldados. Además viene bien para el escorbuto y provee de vitamina C. Que esto vamos a ver que lo del escorbuto y la vitamina C no solo va a ser aquí, sino que cuando nos remontemos, hablamos ya, de hecho, en el especial de la piratería, hablamos del grog y os contamos lo que era, lo del que los piratas les faltaran los dientes, en cierto modo, eso se debe a todo el tema del escorbuto. Exacto. Que es una de las primeras cosas que te hace. Esa falta de vitamina C. Lo que te provoca en las encías. Y el vino posee eso, y eso ayudaba también a que esa bacteria hiciera que cualquier sustancia a la que se pudieran encontrar, o simplemente el cansancio o lo que bebieran, no les produjera todas las cosas que podía ocasionarles, todas las cosas malas que podía provocarles. Además, la posca, según Plinio, era buena para los ojos, para prevenir inflamaciones. Aparte de todo esto, tenía además propiedades medicinales. ¡Venga! Y además, otros autores ya iban más allá y decían, ¿te duelen las muelas? Un poquito de posca. Un poquito de posca. La posca era para todo. Para todo. Y el ibuprofeno de la época. Era el ibuprofeno de la época. Una de las referencias más famosas a la posca, y que todos creo que en este lado del mundo, con una tradición cristiana, conocemos, es la de Jesús. Sí. En los evangelios se cuenta, tanto en el según Marcos como en el según Mateo, se habla de que se le puso a Jesús una esponja empapada en vinagre en la boca. Y la gente dice, hostia, qué crueles. ¡Qué mala leche! ¡Vinagre en la boca! Claro, pero es que no le estaban dando vinagre por joderle. Le estaban dando posca, una bebida que se consideraba refrescante. Se le dio
para reconfortarle un poco. Para joderle hubiera sido metérselo en la herida. Sí. Eso sí, pero para beber vamos a ser un poco humanos también. Por cerrar un poco esto de la posca, Iván, esta botella que me has traído de posca, esto, ¿cómo lo has hecho? Porque entiendo que no es posca romana, o espero que no sea posca romana. No, podemos beberla. Se han hecho diferentes recetas. Yo he cogido la adaptación que hizo Cathy Kaufman, que tiene un libro que se llama Cooking in Ancient Civilizations. Sí. Y es, para quien quiera hacerla, toma nota. Vamos con la receta. Coge taza y media de vinagre, media taza de miel, una cucharada de semillas de cilantro, 4 tazas de agua, lo mezclas todo, lo hierves para que se disuelva la miel, lo cuelas para no tragarte las semillas y para adentro. Así que, Sergio, ¿qué me dices? ¿Probamos un chupito? ¿Chupito de posca? Al menos un sorbito puedo probar, ¿eh? Venga. Pero no prometo nada, ¿eh? Yo me voy a tragar media botella. Oh. Está fuerte el asunto, ¿eh? Y luego me pregunta que por qué no bebo. Me cago en la leche. Trae un poco de queso, que seguro que ayuda. Lo mojamos en queso. Y huyendo del eurocentrismo, también nos interesamos en lo que sucedía al otro lado del océano, es decir, en Latinoamérica. Y allí hallamos, por ejemplo, a los aztecas, cuyos guerreros se supone que bebían antes de la batalla un brebaje llamado pulque, conocido por los nahua como octli. Sabéis que, sobre todo los que sois de México, que tenéis STL, por ejemplo, a nosotros nos cuesta mucho. Cuesta muchísimo. Así que si eres mexicano o de esa zona, te pido perdón porque nos liamos a octli. A mí me cuesta, por ejemplo, pronunciar Quetzalcoatl. Quetzalcoatl. Sí. Y es una cultura que me fascina. Sí. Aztecas, mayas, incas, todo eso me encanta. Bueno, pues el pulque está hecho con un sirope de ágave fermentado. Antes hablábamos de la fermentación, pues en este caso es el sirope de ágave. Pero lo cierto, más allá de esto, que fue la primera información que encontré, y yo soy mucho de... Tú me dices algo, pero voy a ver si esto es verdad o no. ¿Qué es lo que hay que hacer realmente? Claro. Revisé y me di cuenta de que el pulque estaba bastante regulado y se controlaba quién, cuánto y en qué circunstancias se podía beber. La norma era que solo podías consumir 4 copas de pulque. La quinta ya significaba borrachera y por ende un mal comportamiento. Estar borracho era la raíz del mal. Eran listos, ¿eh? Sí. Tenían bastante control sobre ello porque tenían un concepto del equilibrio en la vida y le daban mucha importancia además. Porque pierdes el control de todo. Claro. Te conviertes en un agente del mal, sí, por llamarlo así, porque no antes mencionábamos lo del civismo, esas reglas sociales, en el momento en el que bebes alcohol todo eso desaparece. Cuando te emborrachas, vaya. Los aztecas lo tenían muy claro y las penas podían ser además bastante severas, incluso capitales. Aún así, no os penséis, se permitía beber con libertad, pero dentro de unos límites. Por ejemplo, sí era muy usado en rituales, ya lo hemos mencionado varias veces. De hecho, estaba prescrito para ese tipo de eventos, porque te ayudaban a acceder a reinos o entidades que solo podías alcanzar a través de esos estados alterados de conciencia. Por supuesto, ¿quién podía realizar este tipo de funciones? Los sacerdotes que seguían la élite social. Claro, y los nobles también. Dentro de esa élite social también estaban incluidos los nobles. ¿Y quién podía ponerse hasta los topes de alcohol? La gente mayor. Y esto es muy curioso porque si habías superado los 70 años, azteca con más de 70 años, ojo, y te habías ocupado de hacer crecer alrededor de ti una familia, podías beber todo lo que quisieras, pero antes un miembro de tu familia te tenía que acompañar para luego poder llevarte a tu casa. O sea, se hacía cargo de ti. Esto es lo que cuenta la historia, ¿vale? Incluidos los niños también podían beber pulque, pero, insisto, menos, sin abusar de ello. Claro. O sea, la regla de las 4 copas yo me imagino que no era atribuible, en este caso a los niños, porque los niños tienen menos aguante ante el alcohol. Resumiendo, había preocupación con el pulque, pero se podía beber en circunstancias especiales. ¿Se usaba en la guerra? Bajo mi punto de vista, sería raro. Viendo cómo era considerado el alcohol, claro, era negativo. Claro, porque podía ser una muestra de debilidad. Ese mal nos puede venir precisamente muy mal, claro, a la hora de hacer una batalla. Así que algunos estudios, y aquí ya yo me volqué mucho en esta historia. Creo que sí, a mí me encanta. Yo estoy living con esto. Me volqué mucho en esta historia porque algunos estudios reflejan que en el día a día fue sustituido en un momento dado por el cacao. Anda. Porque beber ese octli te hacía vulnerable ante tus enemigos. Y claro, además de eso, te convertía en un adicto. Porque, como hemos dicho, el alcohol genera adicción. En cambio, el cacao te daba energía como guerrero
y además te preparaba para la batalla. Si, por ejemplo, nos vamos a otra zona y ponemos el foco sobre los mayas tenían el balche, que es una fermentación de la corteza del árbol balche, que está mezclado además con miel, aunque he encontrado también canela y anís, pero yo me imagino que primigeniamente era con miel porque eran grandes productores de miel, los mayas. Cuando decimos los mayas estamos haciendo una generalización, claro. Entendemos que hay muchos pueblos diferentes. Muchos pueblos, porque por ejemplo el pulque se sigue consumiendo en la zona donde antes estaban los aztecas. Es una bebida mexicana que está muy instaurada y algo parecido sucede con el balche. Son bebidas que siguen estando ahí. Me gustaría probarlas. A mí no. A mí no. En el caso de los mayas eran un poco más laxos, más dúctiles con el tema del alcohol. La gente se ponía bastante... No había límites, o al menos no había tantos límites. Sí se consideraba que podían servir para hacer una comunicación directa con los espíritus a través de esa intoxicación alcohólica. Pero más allá de eso, más allá de aquellas ceremonias en las que la gente pues se ponía hasta arriba de peyote o setas mágicas, también a veces se tiraba del alcohol para provocar ese tipo de reacciones. Hay una cosa curiosa sobre los mayas, e insisto que es una atribución total generalizada a los mayas, seguramente no sucedía en todos los casos, pero existía una costumbre que era que si te ponías ciego, tenías que llevar una bolsa o unas bolsas colgadas al cuello para poder vomitar dentro de esas bolsas. Para estar ordenado, no ensuciar. Claro. Que insisto, no sé si esto de las bolsas es algo... ¿Una fumada o real? Sí. Y vamos a terminar este episodio de hoy con unos viejos conocidos. Tampoco vamos a alargarnos mucho con ellos, porque creo que ya nos alargamos bastante, Iván. Claro, con nuestros amigos. ¿Quiénes van a ser? No, señores vikingos. Los vikingos, porque los vikingos tienen fama de ser unos guerreros, vamos, sin miedo, de implacables, sanguinarios, borrachos, todos ahí, todo locos, matando todo, dándole golpes. Incluso me los imagino dándole golpes a piedras. Sí. Sí, borrachos, sin mirar. Hola, ¿qué estás haciendo? Pues me gusta golpear piedras, me gusta. Pero sabes que eso no es una piedra, ¿no? Ahí va, entonces ¿qué es esto? Pues es un casco vikingo con cuernos, ¿no lo ves? Los vikingos no llevaban cascos con cuernos. Cascos con cuernos. Oh, yeah. Los vikingos no llevaban cascos con cuernos. Cascos con cuernos. Pero, como ya dijimos en los especiales, eran mucho más disciplinados de lo que el cristianismo, las fuentes cristianas dedicadas a demonizarlos, sí, nos han hecho creer. Correcto. Y además, durante las campañas militares, el alcohol, vamos, a rajatabla. Precisamente por lo que mencionábamos antes. Estamos a setas o a Rolex. Exacto, ¿sabes? aquí hemos venido a saquear Inglaterra. Claro. Y era importante pues mantenerse sobrio porque así podías dedicarte a lo que tenías que hacer. ¿A qué hemos venido? ¿Por qué estoy yo lejos? Que es un poco un pensamiento inteligente. ¿Por qué he salido yo de mi casa y he dejado a mi familia? ¿Para qué? ¿Para ponerme yo pedo y luego no rendir y no conseguir todas las cosas que he venido a buscar en otras tierras? No. Es estúpido. Yo voy a dar el 100%, pero vamos, o sea... ¿Dónde bebían? Por supuesto, para celebrar las victorias, ahí como está. Es normal. Ahí se organizaban unas borracheras tremendas, pero... Más importante, y esto creo que ya lo mencionamos en aquellos especiales, bebían también, o eso cuentan, porque aquí ya entramos con algunas crónicas de Tácito en concreto, que menciona que lo hacían a la hora de tomar decisiones importantes, ya fuera, por ejemplo, ir a batalla con otro pueblo, con otro clan, o directamente ir a Inglaterra a liar la parda, o una decisión que fuera importante para la comunidad. Se supone que se ponían cieguísimos. Ciegos como piojos. ¿Por qué? Tácito nos cuenta, textualmente, que es porque piensan que en ningún momento la mente está más abierta a la sencillez de propósito o más animada por nobles aspiraciones. Esto lo escribe en su libro de Germania, que no olvidemos que los vikingos vienen de esa raíz germánica. Y dice que revelan sus pensamientos ocultos en la libertad de la fiesta. Entonces así, habiendo sido descubiertos y puestos al descubierto los sentimientos de todos, la discusión se renueva al día siguiente. Vamos a hablar de cosas importantes, vamos a cocernos, vamos a dejar de discutirnos a otros y vamos a decidir. Esto es el antepasado de las cenas de negocios. Sí. Porque borrachos se cierran negocios. En Roma también, en Antigua, todo. Y eran sabios. Y vikingueaban. Y nos dieron 9 programas gloriosos. Sí, y aún hay gente que pide más, pero Sí. bueno, Como yo. Esa es otra historia. Bueno, acuérdate, os contamos aquellos momentos previos a la batalla de Hastings, año 1066, y cómo los caballeros del rey Haroldo II estaban tan cansados que, precisamente después de una larga marcha, Como recompensa. les dijeron, ¡hala, a beber! Cocimiento. Y se cuenta, o al menos así lo hacen las crónicas,
que gran parte del ejército de Haroldo llegó a la batalla todavía con el aliento a... Pero vamos, borrachuzos perdidos, se cuenta, ¿eh? Sí. Terrible. Luego se les pasó echando leches, pero Vamos. efectivamente fue así. Hemos llegado al final de este episodio, Iván. No vamos a hacer un cierre porque creo que ya habrá tiempo de hacer cierres importantes. Y tengo que decir que ahora mismo me encuentro muy feliz. A pesar de que haya gente que no nota la diferencia y puede estar pensando, joder, ¿pero no grabáis siempre juntos? Por desgracia no. Iván vive en Barcelona, yo resido en Madrid. Y a veces grabar juntos es bastante complicado. Pero bueno, en esta ocasión los A2 nos han sido generosos. Sí, favorables. Así es. Así es. Hemos podido realizar y grabar este episodio los dos juntos, mirándonos cara a cara, que siempre es más bonito, tocándonos. Grabar juntos ha sido una experiencia muy bonita. Mola mucho, tío. Estoy súper cómodo. Mola Es la primera mucho. vez que grabamos así y Sí. ojalá más. Ojalá más. Suscríbanse al canal de Twitch, suscríbanse a todos los canales que hagamos, Sí. porque así podemos hacer una aproximación. ¿Aproximación? O aproximamiento o proximidad, Sí. como en las señales de tráfico. Podemos hacer algo y grabar juntos. A mí me hace muy feliz. Desafortunadamente no he grabado muchos programas con colaborador en casa, aquí en el estudio donde grabo yo. Y tenerte delante, además de que eres mi amigo, que te tengo mucho cariño, el hecho de poder ver cuáles son tus reacciones y el hecho también de poder... Pues todas esas señas que a veces tenemos que hacer y forzar mucho a través de webcam para que me veas o viceversa también cuando quieres hablar. Aquí simplemente era... Yo, por ejemplo, estaba levantando ahora un lápiz y él ya sabía que quería yo mencionar algo. Qué sencillo es así. Sí. Y Qué qué- sencillo es hacerlo normal. Y qué complicado. Y qué difícil es hacerlo. Y fíjate que lo hacemos de la otra forma y parece fácil, pero no, Sí, no. Cuando no, lo no. haces así dices, ostras, es que así, esta es la forma, Sí. esta es la forma más bonita. Sí. Así que Iván, todavía nos queda mucho camino por delante. Vamos y nos queda. Nos queda la segunda parte. Vamos a del acabar alcohol. gateando. Vamos a acabar gateando. En el siguiente especial vamos a contar muchas más cosas. Vamos a entrar en el mundo de la piratería, aunque tampoco de forma bastante liviana, porque ya Sí. tratamos el mundo de la piratería. Pero os vamos a contar muchas cosas más. Primera Guerra Mundial, Vais a alucinar. Segunda Guerra Mundial, un montón de cosas. Nazis con las mandíbulas, vamos, bailando como locas, desplazándose a gran velocidad por Europa. Va a ser algo, un viaje, pero viaje. Y después de esta segunda parte del alcohol ya nos dedicaremos a lo que son las drogas más... Pues hablaremos de las metanfetaminas y de todas las drogas que se han ido utilizando a lo largo de la historia y todas esas cosas. Iván, vamos a acabar este especial con un abrazo. Vamos a hacer un abrazo en directo. Vamos a hacer un abrazo. No sé si se escuchará, pero me alegra mucho tenerte aquí. Después de tantos años. Qué mejor forma. Y a vosotros que estáis escuchando esto, os vemos en el siguiente especial, que esperemos os guste al igual que este. Un abrazo muy fuerte. Recordad que tenemos los directos en Twitch. Iván se pasa de vez en cuando, de hecho él empezará también a hacer directos en breve, porque nos apetece contar cosas, porque nos apetece también estar en contacto con vosotros y simplemente porque disfrutamos mucho haciendo Nos lo esta pasamos mierda. muy bien. Sí. Y como último mensaje, conquenses. Sean vuestros pasos. Eso es. Gracias a todos. Adiós. Desde los albores de la humanidad, antes de que existiera la civilización, el ser humano se metía. A ver. Yo entiendo que llevas un día raro. Pero Sí. afloja. Vale, vale. Que te veo como que vas a venderme droga en cualquier Yo voy a momento. tope, yo voy a tope. Y si ya soy así sin beber, imagínate bebido. Pues eso me dicen a mí. Yo me convierto en mamá oso. Cuando algún día haremos un especial descampado, Sí. experiencias, pero yo cuando bebo un poquito me convierto en la osa protectora de todo mi grupo de amigos. Yo me convierto en no vais a hacer daño a mis amigos. Sí, sí. Disculpe, buenas tardes. Hola, buenas tardes. La guarida del descampado no sabrá por casualidad dónde cae. ¿De quién? La guarida del descampado. No. Es un podcast No. que habla de cosas de vikingos y música. No. Soundgarden, ¿lo ha escuchado? No. Gracias, no me sirve usted de nada. Hasta luego. Hasta luego.
España King es el mejor. Disculpe. Sí. ¿No conocerá usted por casualidad la guarida del descampado? Que Pues, sé que es por aquí, pero no sé de dónde exactamente. Pues acompáñeme, porque ha tenido usted suerte, ¿Esa voz? que creo que sé dónde está. Esa voz... Espera, ¿me puede mirar un momento? Sí, hola. ¿Esa cara? ¿Tiene usted una nariz un poco rara y unas gafas? ¡Es mi cara! Oh yeah.